¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a estos encuentros digitales de Tertulianos en la Red que les ofrecemos pues todas las semanas desde aquí, desde la Cerca Televisión. Saludamos a todos los oyentes de Radio Chinchilla que nos escuchan todos los miércoles desde el 105.3 de la frecuencia modulada a partir de las 8 de la tarde. Bueno, bienvenidos a todos. Esperemos que pasen una buena tarde de Tertulianos en la Red. Vamos a presentar ya rápidamente a los tertulianos que hoy nos honran y que es la continuación de la semana pasada, porque como nos quedamos tan cortitos, amigo Pepe, pues tenemos que continuar hablando del gobierno. Pero que fue la semana pasada, que fue la semana pasada. No. Que no es que nos hayamos cambiado de sitio. Además, como ven, ustedes vienen con distintas camisas, sí, y cosas así. Bueno, y hemos cambiado de look. Exacto. Bueno, más o menos. Pepe Reina, presidente de la FABA, Federación de Vecinos de la Provincia de Albacete. Pepe, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Juan Antonio Mata, funcionario de justicia y sindicalista. Don Juan Antonio. Muy buenas tardes. Bien. Y don Antonio González Cabrera, el médico de familia, nunca mejor dicho, y gran amigo. ¿Cómo estás, Antonio? Vivo. Vivo. Sigan ustedes, por favor, los artículos que nos manda el amigo Antonio González Cabrera, así como los de Juan Antonio Mata, que no tienen desperdicio. Por cierto, Pepe, te invito a que de vez en cuando nos mandes también artículos. Yo con tanta elocuencia no puedo competir. Bueno. Seguro que sí. Tú, como presidente de la FABA, como portavoz de la... Oye, que son muchos los vecinos que representas, ¿eh? Pues tanto como, ¿cuántos? ¿300 y pico mil? Tú fíjate vecinos que le han removido las fronteras. Vecinos tanto como tiene la ciudad, lo que ocurre es que no todos están asociados. No, hablo de la provincia de Albacete. No. La FABA corresponde solamente a la ciudad de Albacete. No tiene mayor responsabilidad más allá de... Ya está bien. Ya está bien, ¿no? Muy bien. Pero en fin, no, todo se andará. Esto depende de lo que se ofrezca. Bueno, como saben ustedes, se ha logrado un acuerdo para un gobierno reformista y de progreso entre el PSOE y Ciudadanos. Pero el acuerdo en sí se llama así: Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso. El pasado 20 de diciembre les voy a leer una pequeña introducción, que es justo lo que dice literalmente el acuerdo. Tenemos aquí todo el acuerdo íntegro, oficial, con lo cual no nos vamos a equivocar cuando ahora empecemos a debatir de si se dice o no se dice una cosa dentro del acuerdo oficial, porque tengo aquí el acuerdo oficial. Porque muchos de los políticos se escapan por ahí. Es que no dice derogación, o es que no sé qué, o es que no sé cuánto. Pues eso intentaremos evitarlo con el documento oficial. Digo que el pasado 20 de diciembre los españoles y españolas, con su voto, nos adentraron en una nueva vía política, sus preferencias sobre quién debe dirigir su gobierno, sobre lo que le exigen y sobre cómo quieren que este y el resto de las instituciones actúen. Habrán de marcar una nueva etapa, esto es lo que dice el primer párrafo del acuerdo. España ha expresado un profundo deseo de cambio, el mayor pluralismo de las cámaras y la falta de mayoría clara de un solo partido hacen que la posibilidad de formar gobierno dependa de acuerdos entre fuerzas políticas diferentes. Esta evidencia es tan fuerte que hoy en España cambio político es sinónimo de diálogo, de pacto y de acuerdo. En ese esfuerzo se ha volcado el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos. Se trata de alcanzar un acuerdo de gobierno transversal que regenere nuestras instituciones y nuestro modelo económico a partir del consenso, la moderación y la responsabilidad. Nuestro proyecto busca aunar a una mayoría de españoles sobre 5 ambiciones que deben estar en el corazón de cualquier programa reformista para España: la educación, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, el empleo, la unión y la regeneración política. Consideramos, continúa el prólogo, una obligación de todos los partidos el buscar puntos de encuentro y espacios de consenso para que, primando lo que nos une, podamos avanzar cuanto antes en la modernización de nuestro país. Debemos ofrecer respuestas inmediatas a las enormes injusticias sociales que la herencia de la crisis nos ha dejado y cita el paro, la desigualdad, la precariedad y la pobreza. Debemos volver a generar empleo de calidad sobre la base de un nuevo modelo de crecimiento cimentado en el conocimiento, la formación, el esfuerzo y el mérito. Eso del mérito me hace gracia y el esfuerzo también me hace gracia. Seguiremos hablando del gobierno y del esfuerzo y el mérito. Pero ya me toca a mí esto. Debemos regenerar nuestra democracia, acabar con los privilegios y los abusos, luchar contra la corrupción y recuperar la independencia de nuestras instituciones. Debemos mantener la solidaridad, la igualdad y la unión de todos los españoles dentro de la Unión Europea y debemos reformar España entre todos para fortalecerla y no fracturarla. Para alcanzar estos objetivos no hay atajo ni fórmulas mágicas, existen sociedades que han demostrado ser capaces de combinar economía de mercado y Estado social, igualdad de oportunidades y seguridad para sus ciudadanos. España merece ser una de ellas.
Y termina diciendo que ha llegado la hora de poner a nuestro país por delante de los intereses de los partidos. Los españoles esperan respuestas. Nosotros, con este acuerdo, queremos proporcionarlas y llamarnos a todos a participar en él. Esto es lo que dice el prólogo del acuerdo para un gobierno reformista y de progreso, acuerdo que firman PSOE y Ciudadanos. Don Pepe, ¿qué le parece a usted como prólogo? Luego nos meteremos en el... a ver cosas. Vamos, bajo mi punto de vista, lo que creo que se ha conseguido con este primer paso dado entre Ciudadanos y el Partido Socialista es plantear un mínimo susceptible de mejora, susceptible de profundización, y que a la vez era un poco el mandato que los españoles en las urnas habían dado. Yo creo que desde el Partido Socialista, como cabeza de lista del segundo partido más votado, Pedro Sánchez tenía la obligación, después de haberse quitado de la cabecera Rajoy, para intentarlo. Y creo que es un esfuerzo generoso y solidario. Es generoso y solidario porque si no es así, difícilmente se pueden empezar a poner los mimbres que los ciudadanos están exigiendo a los políticos. Bueno, ese documento de mínimos yo creo que ahora mismo, esta tarde, se está debatiendo en el Congreso. Creo que es necesario que el resto de los políticos tengan como referente claro que lo que están pidiendo los ciudadanos es llegar a un acuerdo y que cada uno tiene que dejar de lado sus intereses partidistas. Como tú bien has dicho en el prólogo, hay que primar los intereses de los ciudadanos sobre los intereses partidistas. Lo que me da la sensación es que permanentemente hay estrategias, tactismo, planteamientos de a medio plazo, nunca a corto plazo, y bueno, pues sea quien tenga que ser, sea Pedro Sánchez o sea cualquier otro candidato, que sea por acuerdo y por la generosidad y la negociación, me parece fundamental. Es necesario que ese documento se pueda mejorar, y yo creo que en estos 2 días, creo que yo, antes lo estábamos comentando, a mí me da la sensación de que independientemente de las cuestiones interesadas de cada uno de los partidos, antes o después puede moverse alguna ficha. Y antes recordábamos también que en Cataluña pasó con la CUP. Creo que en el último minuto, pese a estar en las antípodas una propuesta política y otra, al final hubo un acuerdo que, bueno, que no sabemos realmente si eso al final se va a traducir en hechos concretos, pero la realidad en este momento es que allí hubo presidente, y aquí lo que esperamos es que haya presidente. Presidente no a cualquier precio, con la flexibilidad de los partidos políticos que en este momento tienen opciones. Con Ciudadanos ya hay un documento elaborado que ha dado pie a ese documento, a esa reflexión. Sí. Pero yo creo que la alternativa que pueda haber por la izquierda también es perfectamente válida, y que puede haber alguna mejora a ese documento que contribuya a que haya un presidente. Gracias, Pepe, por esa introducción. Juan Antonio Mata, en los mismos términos, por favor, un análisis de este previo del que dice el prólogo del acuerdo. Bueno, yo entraría primero a decir qué dijeron los españoles, qué dijimos el día 20 de diciembre cuando votamos. Dijimos no al bipartidismo y sí a una nueva forma de hacer y de entender la política en nuestro país. Y eso conllevaba a un multipartidismo que necesariamente obliga, para poder gobernar, a la negociación, al diálogo y al acuerdo. Y sin ello se hace inviable cualquier camino. La negociación y el acuerdo supone el que no hay principios absolutos, no hay programas exclusivos, sino que tiene que haber la suma de un conjunto de ideas y de propuestas. Eso fue lo que dijimos los españoles el pasado día 20. Y dijimos más. Dijimos terminar, y eso lo dijeron 18 millones de ciudadanos, de españoles, terminar con una forma de hacer gobierno y de hacer política. Y terminar definitivamente con las políticas que ha practicado el Partido Popular, tanto en las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el gobierno central, y sentar las bases para hacer y recuperar las instituciones. A partir de ahí hay una irresponsabilidad tremenda por parte de quien ha sido el partido mayoritario, pero no el que tiene posibilidad de gobernar. Es decir, ser mayoritario, nuestro sistema es parlamentario y consiguientemente mayoritario es aquel que logra más votos en la investidura, no el que logra más votos en las urnas. Y la suma suya pues no da para ello. Con algo todavía más importante. ¿Qué habrá hecho el Partido Popular durante estos años? Que ni un solo partido, ni uno tan solo, ha dicho que le va a apoyar.
a lo largo de esto. Y eso es, ¿qué habrá hecho? Pues ha hecho reírse de todos, chulear a todos, ningunear a todos, imponer su criterio y a partir de ahí imponer políticas que han ido en contra de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Se le encarga el gobierno a Pedro Sánchez, asume esa responsabilidad, que no es pequeña, con este panorama, e intenta abrir, pero nada más empezar se rompe. Hay quien, sobreactuando, revienta cualquier posibilidad de mirar a una parte. Es decir, cuando salga y yo soy vicepresidente, y yo soy además el del no sé cuánto, y yo soy además el del no sé cuánto, y tú vas a ser presidente gracias a la divina palabra mía, pues a partir de ahí revienta cualquier posibilidad de acuerdo. Quien hemos negociado y hemos pactado, sabemos cuándo tú quieres plantear un acuerdo o cuándo quieres reventarlo. Y da la impresión de que allí, al salir de ver al rey, pues se está rompiendo y imposibilitando el acuerdo. Se abre una negociación con Podemos que previamente es vetada con Ciudadanos y previamente es vetada por Podemos, es decir, si usted negocia con él, yo no negocio con usted, y a partir de ahí se abre un proceso de negociación y se llega a un acuerdo. Yo no voy a decir que sea el mejor o el peor, y luego ahora entramos en el contenido, pero es un acuerdo que puede ser útil y que puede ser un punto de salida nuevo a esta situación. El tema es si lo va a ser. Y yo ahí pues tengo entre lo que quiero y lo que va a ser realidad a lo largo de estas pocos días, donde hay una gran diferencia entre mi corazón y mi cabeza. Antonio, una introducción al respecto, igual que Vamos a ver, yo intentando centrarme en lo que tú preguntabas, la introducción al acuerdo. A mí me parece que todos los prólogos y las introducciones muchas veces después no tienen nada que ver con el texto del libro. Y esa es un poquito la sensación. Es decir, yo creo que la introducción es realmente lo que se intenta. Se puede estar más afortunado en la redacción de una cosa o en la redacción de otra, pero hablando de la introducción, yo creo que es correcto. Lo que necesita este país es un gobierno de cambio, un gobierno de progreso y un gobierno que reforme y retire de una vez todas las políticas austericidas que nos han llevado a la situación que tenemos. Pero dicho eso, una vez que se empieza a desarrollar el acuerdo en sí, yo creo que hay puntos muy aceptables, difícilmente que se pueda estar contra ellos desde una postura de izquierda. Hay un bloque importante en ese sentido. Creo que todo lo que se refiere al tema de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, ahí hay mucho. Creo que se pasa un poco de puntilla sobre el tema territorial, y creo que hay otros temas como en los económicos donde me parece que ha habido que ceder, pero aquí habría que decir lo siguiente: es muy fácil ser purista cuando tú no eres quien tiene que negociar. Es decir, cuando uno negocia, pues sabe que tiene que ceder en cosas. Se puede uno pensar que se han dejado demasiados pelos en la gatera a uno, seguramente si preguntas en el otro lado te dirán que se han dejado demasiados pelos en la gatera a los otros. Lo que es cierto es que es ese planteamiento que trata de convencer a todo el mundo, para al final acabar no convenciendo a nadie, que es el riesgo que se corre cuando se trata de consensuar algo, ¿no? Siempre hay cosas que chirrían, pero básicamente yo creo que el acuerdo tiene aspectos positivos, aunque también, y termino, yo creo que antes de conocer incluso los contenidos del acuerdo, ya se habían pronunciado contra el propio acuerdo, con lo cual, bueno, aquí había planteado ya de base una cosa que a mí me parece que es que hay mucha gente que está convencida de que la salida es el 26 de junio. Porque pregunto, ¿se hace casi inevitable, el hecho de que el Partido Popular, por tener los votos los diputados que tiene en la actualidad, 123 de las últimas elecciones que salen del 20 de diciembre, tenga que estar necesariamente en el gobierno para que esto sea gobernable? Nunca mejor dicho, Pepe. No, vamos, yo creo que las posiciones, y en una de las notas que tenía al hilo de las intervenciones que estaban teniendo Antonio y Juan Antonio, creo que las posiciones de los diferentes partidos se han ido modificando en virtud de propuestas y de alternativas. Y como decía Juan Antonio, creo que la clave aquí del Partido Popular es que ha ido sembrando vientos y va a cosechar tempestades. Es decir, la consecuencia de no ser capaz en ningún momento de negociar a lo largo del periodo anterior con ninguno de los grupos y implantando permanentemente
la mayoría que tenía, Yo creo legítima. que estáis de acuerdo los tres en que está pagando esa soberbia, entre comillas, yo estoy totalmente política convencido de estos 4 años, ¿verdad? Y que por Está tanto, pagando la soberbia, el robarle a la economía de este país miles y miles de millones de euros. Acá, Pepe. sí, que vamos, sí, estamos de acuerdo. Es decir, yo estoy convencido de que, bueno, no es que esté convencido, es decir, si los hechos, los medios, las comunicaciones permanentes que los medios están sacando se basan sustancialmente en eso, en que el resto de partidos no permiten absolutamente nada de las ofertas que inicialmente pudiese hacer Mariano Rajoy. Ojo. Además, ningún partido. Sí, Ningún. ojo. Sí, pero a mí me da la sensación de que si esto progresara en un término un poco chungo, es decir, si no hay... ¿A qué llamamos chungo, Pepe? Chungo en el sentido de que no haya posibilidad de acuerdo, de que no haya posibilidad de modificar las posturas que hay en estos momentos. Actuales, ¿no? Claro, a mí me da la sensación de que Ciudadanos pudiera darse el caso de que cambiase esa postura de intransigencia hacia propuestas concretas que ahora mismo parecen totalmente, inmodificables. Es decir, esas líneas rojas... ¿De que Ciudadanos cambiar o de que Podemos cambiar? Que Ciudadanos pudiera cambiarla bajo mi punto de vista. Pero, haciéndole humilla al Partido Popular, ¿te refieres? Claro, es decir, vamos a ver. Ahora mismo hay un acuerdo previo Partido Socialista y Ciudadanos, Sí. pendiente de que en este periodo de tiempo Podemos pudiera aproximar posturas o suprimir esas posibles indefiniciones O abstenerse, en última. o planteamientos totalmente impermisibles, ¿no? Entonces, pudiera darse el caso de que si esas líneas, si no hay opciones, cambiase la postura también de Ciudadanos. Es decir, si Ciudadanos no ve la posibilidad de gobernar en virtud de este acuerdo, a mí me da la sensación de que pudiera haber, de que el PP podría retomar una nueva propuesta y buscar un punto de equilibrio con Ciudadanos, porque Ciudadanos tiene que también agotar, igual que el PSOE está agotando fórmulas de equilibrio por las dos partes, por la derecha y por la izquierda. Me da la sensación de que pudiera haber algún punto en el que Ciudadanos también modificase esa línea de intransigencia que ahora mismo tiene hacia el Partido Popular. Porque fijaros que hay mucha gente que piensa, muchos analistas que piensan que quizás lo que Mariano Rajoy busque es llegar al 26 de junio y que se celebren nuevas elecciones. Pero yo visto lo visto, y según las últimas encuestas, por ejemplo, me refiero a una que hizo recientemente Sigma 2, el día 20 de febrero, hace 4 días, pues según esta encuesta, que puede tener más o menos un porcentaje pequeño de desviación, pues determina que de los 123 diputados que sacó el Partido Popular el 20 de diciembre, se quedaría ahora con 119. De los 90 diputados que consiguió el Partido Socialista ahora conseguiría 93. De los 69 diputados que consiguió Podemos, ahora conseguiría 60, perdería 9. Y sin embargo, el partido más favorecido, según esta encuesta, sería Ciudadanos, que pasaría de obtener 40 diputados en las elecciones del 20 de diciembre a obtener 50. Eso, dicho lo cual, implicaría que, teniendo en cuenta que la mayoría absoluta son 176 escaños, pues se aproximaría un poquito más una posible unión entre Podemos y Ciudadanos a una posible unión PSOE-Podemos, pensando en que todo esto se pueda romper. Digo todo esto, este acuerdo previo que han hecho PSOE y Ciudadanos. Si me permites una reflexión favor, antes de dar el paso a... Sí. Creo que ese matiz que yo indicaba antes lo hacía además expresamente porque creo que o se plantea una alternancia donde hay una flexibilidad por parte de Podemos en este periodo, antes de la convocatoria de nuevas elecciones, o me da la sensación, al margen de esa hipótesis de resultados, que no deja de ser una valoración futura, que una hipótesis, creo que se podría dar esa circunstancia. Es decir, ante la posibilidad de no formar gobierno Ciudadanos con Podemos, con PSOE, que hubiese un giro a la derecha y cuidadín. La suma de diputados de Ciudadanos y PP sería una cifra muy importante que, sin tener la mayoría absoluta, haría necesaria impepinablemente también un giro totalmente pero fíjate, grados sobre los partidos de izquierda. Claro, pero fíjate, Pepe, que ya en ese caso ya la suma, que si bien es cierto son a lo mejor 5 o 6 diputados más, sin embargo implica que con la connivencia en este caso del PNV y Coalición Canaria sí conseguirían la mayoría absoluta, y eso sí que es fácil de conseguir. Juan Antonio. Yo lo veo, eso es muy prematuro el hacerlo. Yo creo que ahora toca trabajar para conformar un gobierno.
para conformar e investir a un presidente y hacerlo. Y depende quién los ciudadanos entiendan que ha sido responsable de que eso no se produzca, a quién pasará factura. Yo creo que aquí hay ahora mismo mucho voto prestado, ¿eh? Ya, sí, es cierto. El Ciudadanos tiene mucho voto prestado, del PSOE y del PP. Podemos tiene mucho voto prestado de Izquierda Unida, del PSOE y de gente cabreada y de gente antisistema. Tiene ahí mucho voto prestado. Y el tema es cómo esa cultura que yo decía al principio, que nace del 20 de diciembre, se fragua entre los ciudadanos. Es decir, que hay que pactar. Mirad, mi experiencia sindical, es decir, aquí ha habido los trabajadores por una parte y la contraparte, que son los empresarios. No voy a decir antagónicos, pero sí confrontados. Y la responsabilidad de los sindicatos ha sido intentar buscar los puntos de acuerdo y de equilibrio entre empresarios y sindicatos. Y esa ha sido nuestra visión, es decir, el negociar, forzar el esto o lo otro, pero para pactar. El problema es cuando esa cultura, en un sector importante, en un segmento importante de direcciones políticas, no se quiere entender. Y se busca, yo voy por la hegemonía y no me paro en nada y no reparo, y todo eso los ciudadanos tienen que hacer. Yo creo que ahora mismo lo importante es que hay un acuerdo. Yo, por ejemplo, soy crítico en una parte económica de ese acuerdo y más crítico todavía en la parte laboral, en la parte de derechos laborales. Aunque se me abre una puerta, le digo, bueno, ya dependerá de la fuerza sindical de negociar un nuevo estatuto de los trabajadores. Se me abre ahí. Y se me abre también la posibilidad de algo que el Partido Popular eliminó, que fue la negociación colectiva, dándole preeminencia al acuerdo del convenio de empresa y al tema de la retroactividad. Bueno, pues se modifica y se modifica sustancialmente. Pero creo que ahí hay elementos en los que yo hoy no estoy de acuerdo y creo que hay que modificar. Pero para eso yo creo que habría que arrancar. Y quien no entienda que hay que arrancar y que hay que buscar ese acuerdo que están deseando los segmentos populares, los segmentos que más han sufrido de la crisis, que han estado sufriendo de la crisis, va a ser una responsabilidad grande por parte del PLOGA. Y más si posibilita de alguna forma que las políticas que ha practicado el Partido Popular y Rajoy se perpetúen en el gobierno de la nación. Es decir, y ese es lo que está en riesgo en este momento. Es decir, si queremos echar o no queremos echar a Rajoy. Yo sé gente que no quiere echar a Rajoy. Por ejemplo, los partidos nacionalistas catalanes. Esos no quieren echar a Rajoy bajo ningún concepto, porque esos son los que más independentistas le ha dado a Convergencia y Unión. Rajoy ha sido el que más independentistas le ha dado, con lo cual, aunque digo el otro, está muy interesado en que sigan gobernando, buscándose ahí la salida. Pero yo creo que los trabajadores y los segmentos populares no estamos... Vamos con Antonio, Juan Antonio, si te parece bien. No estamos interesados en absoluto. En este segundo turno de intervenciones, y ya entramos en una dinámica de tertulia. Tu pregunta era si es necesario el PP para que ese país sea gobernable. Sí. Yo creo que no. Creo que no, fundamentalmente por lo que ya han comentado ellos. Es decir, el PP, aquellos polvos trajeron estos lodos, ¿no? Es decir, ha hecho una labor en estos 4 años de gobierno que al final nadie se quiere hablar con él. Es más, ya no en los 4 años de gobierno, sino en todo lo que, porque venían las elecciones, los juzgados pararon para que no se les acusase de que estaban interviniendo políticamente, y que ha empezado a salir después del 20D, realmente les pone el listón bastante más alto. Por eso yo creo que el PP es el primer convencido de que lo mejor para sus intereses es repetir elecciones. Porque posiblemente aquí habría que meter un elemento, y es que en todos nuestros pueblos ya puede no hablarse con quien se presenta a la candidatura municipal, parecerle que lo que ofertan a nivel regional es lo que sea, o que es una castaña. Pero la derecha no va a faltar en ir a votar nadie el día 26. Mientras que una izquierda decepcionada
por la actitud de todos los partidos de izquierda, donde yo creo que ha habido un exceso de protagonismo de los líderes, en algún caso creyéndose que son dioses de la política, cuando en la política, hoy me gustaba una frase, el mejor alcalde del pueblo, no el rey, aunque no me gusta el personaje que lo ha dicho, pero sí me gusta la frase. Yo creo que esa sensación puede acarrear que mucho votante de izquierda diga ustedes se las apañen, y entonces la gran ventaja la tenga este. Y apuntaba Pepe una cosa, dice, tengo esperanzas porque puede aparecer la CUP al final, haciendo un símil con lo que ocurrió en Cataluña. Al PP también le puede aparecer su CUP, y su CUP se llama Ciudadanos, porque esta cuenta que tú decías, ojo, decía una encuesta de Sigma 2 del día 20 de febrero. Estamos hablando de que se va a votar dentro de 4 meses. Yo tengo aquí una del 25. 2 meses antes de las elecciones, los resultados no eran los de las elecciones en las encuestas, ni las de Sigma 2 ni las de Sigma 14. Es decir, aquí hay 4 meses por delante. El último que tenemos, Antonio. Claro. Hay 4 meses por delante donde las cosas pueden cambiar mucho. ¿Todos los líderes que se han presentado van a ser los que se van a presentar? ¿Van a hacer los partidos cambios a nivel de sus candidaturas provinciales si se repiten elecciones? Gracias, Antonio. Es que hay muchísimas cosas que pueden influir. Hay una encuesta, sí. Una empresa que se llama Encuestamos, que está lanzando encuestas, sí. Una del día 25. Y esa daba al PSOE una subida entre 8 y 10 diputados, una caída al PP entre 5 y 8, una caída a Podemos entre 4 y 5 y a Ciudadanos igual prácticamente. Pero esto y la que tú lees de Sigma 2, al final es lo mismo. Prácticamente. Las encuestas dan el resultado que le pide que la encargue, hombre. El problema de negociación sigue siendo el mismo. Pero lo cual, después del día 26 volverá a aparecer el mismo problema. ¿Por qué no intentamos? A mí me gustaría que se pudiese generar opinión en este momento, no pensando en el día 26. Sí. Que quedan 2 días, que el debate se está produciendo y que en estos 2 días puede ocurrir cualquier cosa. Vamos a suponer que puede ocurrir cualquier cosa. Y estoy con lo que decía Antonio, además, si la reflexión la he hecho antes. En estos 2 días, si no hay un movimiento por parte de las fuerzas de izquierda, es decir, de Podemos, puede ocurrir que la cosa se invierta y que esa pinza la haga PP Ciudadanos. Claro que la puede hacer, perfectamente, porque Ciudadanos necesita y quiere gobernar. Como sea. Como todos, como casi todos. Pero si al mismo tiempo que quiere gobernar, encima tiene la posibilidad evidente de que haya un movimiento por parte de Rajoy, que ¿dónde está la carta que se están guardando? Fíjate, Pepe, que siendo evidentemente objeto de análisis lo que estás comentando, ahora mismo el acuerdo que firma Albert Rivera con Pedro Sánchez determina una serie de condicionantes, por ejemplo, en el tema de económicos y de reformas, de modificaciones sustanciales en la última ley laboral, que a lo mejor el Partido Popular diría, pero ¿qué pasa? Que tú cada vez dices una cosa en función de que con quién te alías. Pues claro, ahora mismo lo que firma Ciudadanos en relación a la ley laboral del año 2011 y 12, seguramente el Partido Popular no la acataría, ni siquiera bajo ningún punto de modificación, por muy sustancial que fuera y muy light que fuera. Estamos en las mismas. Es que aquí uno tiene que mover ficha y el ansia, pero lo que voy a viva, es, como dice, ya, el ansia para mantener el poder. Pero claro, ¿y hasta qué punto voy yo? ¿Hasta qué punto entonces el españolito medio, en los que yo me incluyo, ve eso serio? Es decir, ahora dices una cosa, ahora planteas la otra. Pero bueno, vamos a ver. Es que esto es un cachondeo. Claro, es decir, claro. En función de con quién me alío, digo una cosa o digo la otra. Y yo, español, que tengo o no que votar, te digo que sí o digo que no, en función de qué. Cuando sacaba antes el ejemplo de la CUP, vamos a ver, no hay cosa más contradictoria en las antípodas que un planteamiento de derechas como es el planteamiento de Convergencia y el de la CUP, y en el último minuto. Incluso me parece que no fue completo. Un interés por delante. Solamente quiero sacar una variable más, por favor, a colación, y seguimos con la tertulia. Y sobre esa variable más que yo voy a sacar, seguid con la tertulia si os parece bien. Entre el acuerdo oficial que firman Ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español, que por cierto, como sabéis, cuando se sometió estos días desde atrás el veredicto de los militantes del Partido Socialista, el hecho de que dieran el visto bueno a este acuerdo, se enunció como un acuerdo que se ofrece al resto de las fuerzas del cambio, pero no figura ahí Ciudadanos. Es decir, no es un acuerdo que yo he hecho con Ciudadanos,
Pero parece que iba implícito, ¿no? Ya, sí, pero está implícito, pero no está pregunta implícito. se hace pensando que se va a negociar con muchos. De hecho, al día siguiente a la votación se oferta a 5 grupos más. Otra cosa es que eso no haya salido. Sí, pero fíjate, y dicho lo cual, Antonio, que lleva razón, dice Albert Rivera: nosotros solo apoyaremos ese acuerdo firmado con el PSOE y ratificado por las bases. Rivera está forzando que no pueda haber un acercamiento del PSOE a Podemos cuando dice eso. Cuando interpreta uno, yo sí he entrado en reforma laboral. Sigue pensando en forzar. Y el otro que no. Es la forma de Rivera de forzar la situación de Sánchez con respecto a Podemos. Una de las líneas rojas para mí fundamentales de este acuerdo, para mí, yo creo que para cualquiera que se precie de tener ciertas ambiciones sociales. Medidas para recuperar el equilibrio en las relaciones laborales reformando la negociación colectiva. Y dice así: supresión de la prioridad absoluta del convenio de empresa sobre los convenios de ámbito superior. En materia de jornada y salario base, cuando exista regulación contenida en el nivel sectorial superior al de empresa, no podrá alterarse, pero no obstante matiza, salvo los que sean de procedimientos de descuelgue ya establecidos. No obstante, en el resto de las materias, la preferencia residirá en el ámbito de la empresa. Que alguien me explique esto porque no lo entiendo. Sí. Que te lo explique, sindicalista, que paso lo hemos traído. Lo que está diciendo, digo, yo ese es uno de los temas que le pongo matiz. Ahora, la reforma laboral lo que establece es que si una empresa y sus trabajadores negocian un convenio a la baja con respecto al convenio sectorial, ese es el que vale. Ese es el que vale. Eso es la primera vez en la historia de la negociación. Eso es lo que está ahora mismo. Eso es lo que en la reforma laboral se impone. Vale. Y entonces, hay un sistema de que una empresa, cuando se negocia un convenio de sector, una empresa, por condiciones económicas o por pérdidas, puede plantear el descuelgue del convenio. Y entonces, si lo aceptan los trabajadores, se descuelga, y si no lo aceptan, puede incluso acordarse por la autoridad laboral. El descuelgue, es decir, que no se aplique ese convenio sectorial. Y eso es lo que viene a plantear. ¿Y qué dice? Que prevalece siempre el convenio de sector, el convenio superior, en 2 temas: jornada de trabajo y salarios. Es decir, y salario base. Claro, salario. No, y salario base. No, pero tú... Porque, Juan Antonio, es que aquí no va a liar. Es que es lo que dice el acuerdo, tal cual. Sí. No obstante, en el resto de las materias, la preferencia presidirá en el ámbito de la empresa. Y lo que dice es exactamente en materia de jornada y salario base. Pero todos sabemos que cualquier nómina tiene un salario base, que es el que es pequeño, pero eso, y luego tiene... Esos efectos, lo que está recogido como salario en los convenios, como pluses, eso está regulado y eso no es negociable a la baja. En el convenio colectivo. Pero si yo lo que digo, Juan Antonio, es una cosa: si leyendo el texto oficial, ni siquiera no podemos llegar a un acuerdo, difícilmente es extrapolarizar. Que ese tema sí está claro. Yo lo que digo es si las 2 materias que establece como innegociables, como prevalece el convenio del sector, son pocas. Es decir, si el reglamento, el tema de faltas y sanciones, y el reglamento de distribución de la jornada, si el tema de o sea que aquí cuando dice salario base, no quiere decir salario base. No es salario, es el salario. Salario base se entiende... Es su conjunto. Es su conjunto. El salario regulador. Tú sabes mejor que yo que el Estatuto de los Trabajadores por salario base entiende lo que es un salario base. No, pero y tú también, Pepe, y tú también, Antonio. No, pero es por salario que se cobra permanente, es decir, que sea cual sean las condiciones siempre cobras el mismo. Otra cuestión son los pluses variables, es decir, si tú tienes un plus de productividad, por cada pieza que trabajas te pagan 10 céntimos, pues eso sí es negociable, los 10 céntimos de esa pieza. Pero si tu salario final es de 1.200 euros, que son el salario base, la antigüedad y el plus de asistencia y el son 1.200. Pero luego Juan Antonio Mata, ¿cuántos convenios ha firmado usted donde el salario base es una parte alícuota que no llega ni a las 2/3 partes del salario total? No, que no llega a las 2/3 partes, no, ninguno. ¿Te digo un sector? ¿Cuál? El de hostelería. No, tú mira y verás. Ese no te vale. Ese no te vale. No, que tú verás como no es 2/3 partes. Es más, salario base más, y antigüedad. No, es superior. Juan Antonio, que luego que mira que te traigo el convenio el próximo. Si lo conozco, lo he negociado yo. Ya. Si lo he negociado yo. Bueno. Es decir, pero que se entiende como salario base a efectos de eso, esos complementos que son la antigüedad, el club de asistencia,
y el plus de transporte. Esos son los 4 pluses, Sí, yo esos son los 3 yo creo elementos. que detrás de tu- Bueno, en definitiva, si una empresa con la que está cayendo hoy en día, y más en Castilla-La Mancha, donde tú lo sabes mejor que ninguno de los que estamos aquí, porque además has sido presidente del CES y has hecho estudios económicos más que importantes, de los cuales yo, como tú sabes, me he leído hasta la saciedad. Y que ahora no hay nadie que lo haga. Y Y ahora no hay una nadie- radiografía de la región, Sí, la verdad. por obra y gracias de doña María Dolores de Cospedal, porque es una persona que ha odiado la participación. Y odia la participación. Se ha cargado todos los instrumentos de participación que había en Castilla-La Mancha. Todos. Está muy bien, por cierto. Se ha hecho un silencio. Yo me lo leí. Que es verdad. Yo me lo leí. Oye, ¿sabes? Es por la Cospedal, es por la ¿Sabes por que el tengo, odio, por el odio. ¿sabes que tengo todos los libros en mi casa de toda la todos los colección, años? Volviendo a esto, perdona Manolo. Ya me habéis liado. Lo que me estás diciendo es que no Salió es de lo una mismo, no es lo mismo. Cuando uno se lee ese acuerdo, no es lo mismo, como dice el refrán, era vivir en la calle Claudio Coello, que coger a Claudio por el cuello y para que se viva en la calle. Sí. Es decir, a mí la redacción me parece que En el tema tendría laboral, que a mí me haberse parece deficiente. mejorado. Es que es muy ambiguo, Antonio. Pero lo que se ha buscado posiblemente ha sido esa ambigüedad. ¿Por qué? Para enganchar Pues los otros. porque Ciudadanos en su texto estaba intentando buscar al PP y el PSOE en su texto estaba intentando buscar a la izquierda. Buscar a la izquierda. Yo creo Entonces, que el por acuerdo eso- tiene lagunas perfectamente acordadas y pactadas para poder enganchar. Vamos a Esa ver. es mi- Y esa es después mi- una Vale, pregunta. vale, Y después perfecto, una pregunta. perfecto. Y después una pregunta que hemos dicho. ¿Podemos conseguir que se pongan de acuerdo uno y otro y no sé qué? Vamos a ver. Una cosa es que se pongan de acuerdo para una investidura y otra cosa es para poder gobernar. Poder gobernar necesita un número de escaños en este país con un Senado con la composición que tiene muy importante. Y si realmente se quiere poder gobernar, tiene que ser un acuerdo transversal. Cosa que creo que en un principio se planteaba por Pedro Sánchez, es decir, buscar que tiene que haber un sitio, porque no me vale tampoco el Sí, acuerdo de porque cada izquierda ley hay que con negociarla luego con 160 y unos y con tantos. ¿eh? Cada ley importante Ni me hay que vale el negociarla otro con unos y con con otros. 140 y tantos, porque al final, cuando llega la hora de gobernar, hay que pasar comisiones, hay que pasar una cantidad de trámites que necesitan unas mayorías cualificadas en algún caso que no lo van a permitir. Claro, y luego, Y a ciertos- para que se llegue a un gran acuerdo, a mí me parece que ha habido aquí dos cosas que faltan. La primera, confianza. Aquí nadie se ha fiado de nadie, ni siquiera se ha fiado Ciudadanos del PSOE ni el PSOE de Ciudadanos cuando el texto que se ha redactado es ese. Y no se fía Podemos del PSOE ni el PSOE de Podemos. Y no se fía Compromís ni siquiera de Podemos estando en su grupo, ni el otro del otro. Es decir, cuando uno trata de buscar un acuerdo y no hay confianza entre la gente que se sienta de que vas a respetar esto, ¿por qué no han planteado un defensor del cumplimiento de esos acuerdos? Yo lo escribí diciendo que porque, ya que tenemos un defensor del pueblo, que nos defienda a los ciudadanos. Si se acuerda una cosa, alguien tendría que vigilar que se cumpla y si no, que coja puerta quien firma e incumple. Don Antonio, otro tema para que no nos pille el toro, que creo que es también muy importante. El acuerdo entre PSOE y Ciudadanos recoge textualmente, dentro de la epígrafe y reforma urgente de la Constitución, la supresión de las diputaciones provinciales de régimen común y creación de consejos provinciales de alcaldes para la atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia respectiva. La respuesta gallega depende. Primero, en una conferencia política del PSOE se acordó que había que reformar y transformar porque hay municipios que necesitan determinadas cosas. Otra cosa es que lo mismo que el Senado, eso se haya convertido en muchos sitios en un órgano inútil y en un cementerio de elefantes. Y en esos sitios habría que suprimirlo. Pero hay otros sitios donde sí tienen una funcionalidad y por lo tanto, ¿cómo es eso? Agua para todos no es la solución. Yo no hubiera firmado eso en ese texto, Luego, de esa manera. correcto. Entonces, vamos a otra ambigüedad. Claro. La otra ambigüedad viene dada. La otra ambigüedad es la presión, digo esta la la segunda. presión del compromiso. No, de los otros pero esa terceros. supresión de las diputaciones va corregida y matizada a través de la creación de esos consejos provinciales. En Sí, resumen, pero como no dice Vamos a ver. qué es un consejo claro, pero provincial porque y de no alcalde... interesa, yo creo que no interesa Claro, decirlo todavía. claro. Yo creo que ese acuerdo a quien pone, a quien le remueve la silla, no son a los miles de trabajadores públicos que hay en las diputaciones. No, Pero ¿por qué por no? supuesto.
ni a los servicios esenciales. Yo te puedo decir que yo trabajo en la Diputación, Pepe Por trabaja en la eso, Diputación, digo, ¿eh? para tranquilidad. Escucha, Hola, no, ahora, pero un inciso. Que puede removerle el sillón y la silla a muchos cargos Claro, políticos de las diputaciones, Ya te puedo decir que son que- muchos, que- yo creo que sí. Y a mí, si me lo planteas en esos términos, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, claro. A mí, evidentemente, no me... ¿Qué pasa? Como ciudadano de un no me- municipio para pequeño, eso le no te funciona da- la Exacto, que yo que estoy en primera línea ahí de Por eso, flotación 12 años está y además diputado, me ¿eh? preguntaron, es muy curioso Me porque este conozco tipo de eso. acuerdo, pues evidentemente a la gente que está trabajando, salvo que tengas contacto permanente desde el punto de vista Hombre, político, claro, es que- pues que genera sobre todo- que pelea, claro, genera hombre. cierta inquietud. Hombre, claro, ¿no? Evidentemente esa inquietud a la gente que está trabajando y tiene un criterio medianamente claro, Sí. lo visualiza muy fácilmente. Es decir, primera cuestión, esa reflexión, firmada o no firmada, es prácticamente inviable. Porque para modificar la Constitución y, por tanto, suprimir las diputaciones, necesitas 2/3 de la Cámara. Prácticamente imposible. Necesitas Primera vincularla cuestión. a la Segunda modificación del cuestión. Estado Federal. Al mismo tiempo Sí. que se suprimían las diputaciones, según ese tema, se crean, como decía anteriormente, los consejos provinciales. ¿Y qué serían los consejos provinciales? Pues sería lo mismo. Sería lo mejor, bajo un paraguas de reforma de la ley electoral, modificar la manera vez de de segundo elegir las grado, diputaciones fueran de y primer elegir grado. otros órganos de gestión, con lo cual el personal, que interesa también. Es decir, aquí en Albacete estamos en torno a 1.200 personas trabajando en la Diputación, entre laborales y funcionarios. Creo que es necesario también un poco tranquilizar a la gente, Tranquilizar, por eso a yo he aquella dicho. que esté intranquila, que creo que son los menos, pero a aquellos que estén intranquilos, decirles, vamos a ver, que no, que efectivamente esa reestructuración, porque yo no la llamo supresión, sería reestructuración en todo caso, tendría otros componentes y otras funcionalidades a las cuales habría que adquirir a esos trabajadores públicos. Por tanto, Perfecto. Por tanto, Un último punto, porque ya evidentemente siempre nos va a faltar tiempo, bueno, y de esto además daría para mucho más, y me temo que va a dar para mucho más, Sí. porque hasta el día, en mi opinión particular, hasta el día 26 de junio, yo particularmente creo que esto no se va a tener solución. vamos a Pero tener bueno, que hacer una porra, ¿eh? un aspecto muy concreto para que, digo yo, se pueda unir a este acuerdo Podemos. entre Podemos. Aunque no Pues podamos. podemos. para que podamos, pues, Podemos se pueda unir a este acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Y es que, lógicamente, una de las patatas calientes que tiene Podemos dentro de su coalición con los catalanes es la vía del referéndum. Claro, si Podemos acepta algo para poder entrar al acuerdo PSOE-Ciudadanos, siempre tiene que ser porque no haría el referéndum, porque si no, ni Ciudadanos ni PSOE lo aceptaría. Y en ese caso, si no lo acepta, no sé si son 10, 12 diputados que tiene Podemos en Cataluña, van a decir que ya no les interesa la coalición con Podemos, con lo cual los 90 diputados que tiene ahora mismo Podemos se convertirían en 85. Con lo cual, en 75, tampoco tendrían ya la fuerza suficiente para poder apoyar a ningún gobierno. Yo introduciría en esa variable otro elemento corrector importante, o al menos a efecto de reflexión. ¿Qué papel puede jugar Garzón e Izquierda Unida para invertir ciertas actitudes del propio grupo de Podemos? Y gente como Compromís. Hombre, con uno o dos diputados que tiene PP, lamentablemente... No es el número, es la calidad. La calidad y la ascendencia, porque es 1 o 2, pero hay muchos votantes muy íntimamente relacionados. Yo conozco mucha gente de aquí Vamos a ver, que Pepe, están militando en Izquierda íntimamente Unida. relacionado. ¿Cuánta gente de Podemos es gente que ha militado en el PSOE? Exacto, claro. Y que se aburrió. Es decir, yo creo que Podemos tiene el problema de que, aunque quisiera pactar, no puede pactar. Por eso. No solo por lo de Cataluña, sino por su propia composición electoral. Es decir, una gente a la que se le ha dicho vamos a tocar el cielo, ahora de pronto vas a tocar a Ciudadanos, vamos a ver, se lo estamos poniendo dificilísimo, ¿eh? Porque yo soy votante de Podemos y hago esto y no te vuelvo a votar. Vamos a ponernos serios. Bueno, Pongamos, también yo puede lo veo ocurrir así. que- Venga, Yo Juan lo Antonio, veo así. Un minuto y No, que lleva mucho yo- tiempo callado, y ya cortamos. yo hemos el callado. tema es... Con el tema laboral. Hoy... Con lo de Cataluña Hoy lo hemos dejado arrancado. cao. Lo hemos dejado cao, con lo de Cataluña lo hemos dejado cao. No, lo de Cataluña yo lo tengo claro. Venga, sigue, te corta. Porque Sigue. es que es una minuto. Forma solución federal federal. y una historia. Y Forma donde federal. el mayor activista que ha tenido durante estos años el nacionalismo catalán se llama Mariano Rajoy. Ese ha sido el mayor independentista. Yo ahora mismo lo que voy es, en estos momentos se está produciendo el debate, se ha producido la primera parte del debate, es llevar un poco
lo que dice la cabeza y lo que dice el corazón. A mí me gustaría, con el corazón en la mano, que hubiera un acuerdo para cambiar este país, para volver a unas políticas de crecimiento, a unas políticas de reparto, a unas políticas de derechos laborales, de derechos sociales, a unas políticas donde se termine y se luche frontalmente contra la corrupción, es decir, y se recupere la credibilidad de las instituciones. Y por otro sitio, la razón me dice que eso no va a ser posible. Yo la razón no lo leo. Bueno, bueno, Pepe, que eso no va a ser posible. Acabamos. ¿Vamos directos a unas elecciones el 26 de junio, sí o no? ¿Anticipadas? Yo espero que no. Juan Antonio. Yo... Pero contestarme con la cabeza, no con el corazón. Con la cabeza. Con la cabeza veo muy difícil una cosa. A esa transversalidad. Ves muy difícil un acuerdo. Lo vamos enfocados al 26 de junio. Tú dices que no, Pepe. Yo espero que no. Espero. No, pero yo te he contado que... Razonadamente, sí. Razonadamente. Espero que, igual que Antonio estaba planteando, que hay gente que es evidente que ve que sus expectativas se pueden perder, yo digo que sus expectativas pueden ser todavía peores y que ahora mismo puede estar en una situación idílica respecto a un punto de partida un poco oscura. Yo apostaría porque se consiguiera un acuerdo, porque si no lo consiguen, lo que nos están diciendo es que nos hemos equivocado votando, que hemos votado mal. Nos están diciendo que no les gusta a los señores que están en el Parlamento los resultados que han obtenido, que se lo estamos poniendo muy difícil dándole tanto reparto y que por tanto quieren que volvamos a votar porque ellos no son capaces de hacer política. Porque si son capaces de hacer política deberían de llegar a un acuerdo. Yo lo que creo es que todavía España no está preparado para una democracia real, tal y conforme dijimos. Pues tendrá que prepararse, porque la anterior semana. Yo creo que España sí. Yo creo que una parte importante de la clase, yo a la prueba me remito. No somos capaces. De la clase dirigente no está ahora mismo. Yo lo que te digo es que si 4 partidos no son capaces de formar un gobierno en este país. Si aquí no hay 4 partidos para ponerse de acuerdo, si uno no puede estar. Hay un bipartidismo de 4. Es decir, uno no puede estar. Es decir, el que se arrime al PP y a Rajoy en estos momentos está condenado a muerte. Señoras y señores, antes de condenarnos los restos de los mortales a muerte, nos vamos a tener que marchar de este apasionante Tertulianos en la Red. Pepe Reina, presidente de la FABA, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Juan Antonio Mata. Amigo, muchas gracias por tu participación, y Antonio González Cabrera, médico de familia. Gracias. Nuevamente, Antonio, gracias por estar con nosotros. Nosotros nos despedimos desde la Cerca Televisión, del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, repitiendo que igualmente nos pueden ver desde el Radio Chinchilla en el 105.3 de la frecuencia modulada todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Muchísimas gracias por su atención. Que sean felices y les mantendremos informados desde el punto de vista analítico de cada uno de nosotros al respecto de lo que pensamos de este largo, me imagino, y complicado y ambiguo y tedioso, debate electoral que se va a provocar, creo que si nadie lo remedia, hasta el 26 de junio. Que sean muy felices. Muchas gracias.